Tercer bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Estamos aquí con Facundo Bey, que nos está acompañando, nos va a estar acompañando durante todos los lunes. Bueno, es de público conocimiento, ¿no? Lo que ha pasado, esta catástrofe climática o ineficiencia política. Bueno, una conjunción espantosa. Conjunción de las dos cosas. Espantosamente horrible. A ver, perdón, catástrofe climática claramente sí, pero cayó en un día lo que tendría que haber caído en todo de abril, en un abril lluviosísimo. Sí. Y cayó todo junto en un día. Sí. Eso ya, de eso tenemos que preguntarnos qué está pasando con el clima. Después, por otro lado, tenemos que ahora sí preguntarnos qué es lo que está pasando con la, como vos dijiste, ineficiencia política. Sí, la gestión, ¿no? De la ciudad o de las dos ciudades. De las dos ciudades. Y de los alrededores de La Plata. Claro. Bueno, desde ese punto de vista, claramente, como dice ella, hay un hecho de la realidad, es que tanto en la ciudad, que cayeron 200 milímetros, y en La Plata cayó el doble. Fue una situación extrema desde el punto de vista climático, algo que quizás no se podía prever. Digo quizás porque el alerta meteorológico ya estaba hacía 20 horas, entonces no se sabía qué iba a pasar y dónde. Sí que iba a haber una tormenta grande, no la magnitud de lo que terminó siendo, ni tampoco efectivamente si iba a ser en el barrio de... si iba a ser en San Isidro, en La Plata, porque la cobertura es muy amplia, entonces la tormenta se mueve y nadie sabe finalmente dónde, hasta último momento. Pero, como dicen ustedes, también hay un correlato político que tiene que ver con la prevención, con la gestión en prevención, y que, por lo menos en el caso de La Plata, tenemos sí pruebas documentadas de que en el 2008 la Universidad de La Plata, la Facultad de Ingeniería, le había hecho una propuesta al intendente Bruera para que inicie obras que ensanchen el canal del arroyo El Gato, que es el que finalmente terminó de rebalsar. Y desde el 2008 este proyecto estaba absolutamente cajoneado, denegado. Podría haber evitado seguramente que el desastre natural se convirtiera en esta tragedia enorme. Ahí estamos viendo imágenes ahora, de las calles de La Plata. Con respecto a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿es algo similar o no? Porque el último tiempo estuvimos escuchando tanto a la parte del gobierno de la ciudad como también la presidenta del gobierno de la nación, donde era tirar la tierra para la medianera para el de al lado, ¿no? Digo, no hay un... no salieron con un discurso de una política de Estado para poder prevenir esto que ya nos viene sucediendo durante todo el año pasado, sobre todo, y que rebalsó y terminó en una catástrofe como lo que estamos viviendo hoy. Eso sí, las excusas en realidad de cada uno de los gobiernos son absolutamente irrelevantes respecto de qué había que hacer. Primero es qué había que hacer y luego por qué no lo hicieron. Bueno, es algo que es anecdótico frente a 5 o 6 personas muertas en la ciudad de Buenos Aires, 50 muertas en La Plata, 51, 350.000 afectados. O sea, las razones que puede dar cada gobierno de por qué no lo hizo realmente no vienen al caso en la medida en que no puedan explicar la responsabilidad que tiene cada uno de los gobiernos. En el caso del gobierno de la ciudad, seguramente lo que podría haber hecho por su propia cuenta, si no es realizar las obras necesarias para las cuales necesitaba la habilitación del gobierno de la nación para solicitar los bancos de crédito extranjero, que justo hacía pocos días que se le habían asignado para comenzar las obras del arroyo Vega. Ustedes saben que los dos arroyos en cuestión están en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, algunos se extienden hasta Vicente López, que es el arroyo Medrano y el arroyo Vega, y son los que el gobierno de la ciudad dice, bueno, Nación no nos bajó la habilitación, bueno, etc. Pero lo cierto es que si tenían 20 horas de advertencia, parte de todo este desastre en el barrio de Saavedra, el barrio Mitre, que es ese subbarrio dentro de Saavedra, tiene que ver con no haber hecho una buena limpieza de hojas en otoño, una situación que es algo obvio cuando se viene una tormenta tan grande que los desaguaderos estuvieran efectivamente en condiciones. No necesariamente uno puede decir, bueno, aunque la gestión no fuera excelente respecto de eso, si tenés un aviso 20 horas antes, salí con todos los camiones que puedas a abrir los desaguaderos, a levantar todas las hojas. Y tampoco, perdón que te interrumpa, pero tampoco a medida que van sucediendo los hechos y a medida en que se inunda todos los barrios
estos que estamos nombrando, Sí. tampoco había gente de defensa civil, tampoco estaban los bomberos, tampoco había, gente que salga a ayudar. La ciudad está preparada para este tipo de catástrofes, No. más allá de que no esté preparada, y eso está clarísimo por lo que se ve para Ya prevenirlo. tenemos la experiencia de dos grandes inundaciones ¿está el año preparada la pasado? ciudad para una catástrofe de esta? Porque fue mínima, no minimizando los daños. Fue mínimo lo que pasó. O sea, es una lluvia intensa, grande, que cayó Muchas mucha agua. horas. Sí. Claro, es eso. Pero digo, no es una catástrofe. Bueno, no, termina siendo una catástrofe Claro, exacto. por la falta de prevención. Ahora, respecto de la asistencia ante esta situación que vos mencionás, se hizo un despliegue del SAME, realmente se vio laburo del SAME, pero no fue suficiente como realmente para salvar las vidas que no se pudieron salvar, como para evitar que los cortes de luz terminaran en situaciones de electrocución, etc. No, realmente hay una cierta posibilidad de rescate que tiene el gobierno de la ciudad a través del SAME. Se hicieron esfuerzos porque fueron visibles, pero no lo suficiente como para sostener una situación que, desde el punto de vista que ya no está la precaución de que esto no suceda, tampoco está la solución para salvar si esto sucede. O sea, si no se tiene en cuenta la posibilidad de que esto pueda pasar, mucho menos cómo asistir si llega a pasar. Claro, con respecto a esto que decías de lo de la precaución, lo que se estuvo mencionando es que hubo determinadas obras que se hicieron en la ciudad, ya sea por parte de la ciudad, por ejemplo, pavimentar determinadas calles, y algunas construcciones, por ejemplo, que lo que afectó al barrio Mitre, que lo viene ya afectando desde hace bastante, por el Shopping Dot, hicieron que sea menos permeable la calle, o sea, por eso que sea más fácil que se inunde, y se inundaron zonas que antes no se inundaban. No solía inundarse Saavedra, se inundaba Belgrano, se inundaba Palermo en lo que era el Arroyo Maldonado. El Arroyo Maldonado, bueno, se hizo un trabajo el año pasado, y Macri Concluyó. inauguró ese dragado del Maldonado, pero ahora se inundaron zonas que antes no se inundaban. Es como que Exactamente. se trasladó el problema hacia otra zona. Las zonas, aparte, más altas de la ciudad, geográficamente, topográficamente, son las más altas. Yo vivo en Villa Crespo hace 15 años y sé lo que es una inundación Claro. por medio de estar a 5 o 6 cuadras de Juan B. Justo. Claro. Y efectivamente no volvió a pasar eso después de las obras del Maldonado. De esto hace poco, ¿no? Que Claro, se terminó. se terminó hace poquito. Sí. Pero Bueno, también se recuerdan, las sudestadas en La Boca, Claro. que eran muy similares. Sí. Yo nací en La Sí, Boca, mis abuelos cierto. viven ahí, y eran 2 metros de agua, como parece esto, que también se hicieron obras y hoy en día no pasa. quien va a La Boca puede apreciar las veredas, ¿no? Exacto. Levantadas Claro, un metro, sí, un metro sí, y sí. medio a veces. Exacto. Recuerdo haber pasado por el Hospital Argerich, uno pasa por la zona y claro, hay una prevención respecto de una situación que se sabe que puede volver a pasar. Claro. Hoy por hoy lo que vos mencionás es cierto, aparentemente Tecnópolis y el DOT serían dos infraestructuras que de la misma manera, además de que no permiten que haya una buena absorción del agua, que no es el problema fundamental de esta cuestión, ¿no? Porque en realidad esto ayuda, pero vamos, son las obras de años que tendrían que estar hechas. Claro. Desde el 2008 estaba aprobado lo del Arroyo Vega, ¿no? Es Sí. que, y el plan era de 36 meses. Para 2011, 2012 hubiera estado terminado y hoy no estaríamos con esta cuestión O sea encima. que, como para resumir, el conflicto sigue siendo ciudad versus nación. Que no se ponen de acuerdo, entonces por eso no se llevan a cabo esas obras. El conflicto entre ciudad y nación lo que hace es que esto pase a escena de esa manera, que se dé a ver como un conflicto entre nación y ciudad. Pero en realidad es un problema de falta de interés de los gobiernos en ejecutar políticas públicas de fondo que probablemente terminen aprovechando, por supuesto, la población, pero los siguientes gobiernos. Claro. Entonces, en el caso de La Plata, vos tenés, por ejemplo, el caso de la construcción de enorme cantidad de torres que no estaban en esa zona. Exacto. ¿Qué pasa? Tienen un consumo de agua y un desaguadero que no era el habitual Claro. y termina rebasando. Bueno, las torres en la ciudad de Buenos Aires sabemos, ¿no? que la explosión que tuvieron en los últimos Sí, 10, 15 sí. años, sobre todo en el barrio de Caballito, Almagro, Villa Crespo, claro. Palermo, ni hablar. Sí. Claro. Digo, pero esa situación, eso genera ABL, genera ingresos también, Claro. moviliza el claro, Y que aumentó últimamente los impuestos, ¿no? Sí. Digo, cada vez van Han más para aumentado. arriba, más Sí, para muchísimo. arriba. No. Bueno, la verdad que este tema es muy interesante,
por lo menos a algunos nos pegó muy de cerca porque tenemos amigos en La Plata, gente que fue muy afectada y gente también que ayudó muchísimo, pero no quiero que nos quedemos sin hablar del tema de deuda y del tema de Corea del Norte. Vamos un poquitito con el tema de lo de la deuda que nos anticipabas. La cancelación. La cancelación. A Sí. ver, ¿qué pasa por ahí? Bueno, la situación es la siguiente. El último 2 de abril, la Corte de Apelaciones de Nueva York le había exigido a la Argentina que haga una oferta para pagar el monto de bonos que se le deben a los fondos buitre. ¿Cuánto debemos? En este momento son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Pero esa cifra en realidad es muy variable. Ahora te voy a explicar por qué. A ver. ¿Quiénes son los fondos buitres? Bueno, son aquellos que cuando se hizo el canje de deuda, es decir, de bonos por una cantidad de dinero que no era el 100% exacto de lo que esos bonos valían, en el 2005 y la reapertura que se hizo en el 2010, quedaron fuera, no aceptaron la oferta que les hizo la Argentina. Y más o menos son el 7% de esa masa total de bonistas las que quedó afuera. Estos fondos buitres se llaman así porque compran deuda de países que se sabe que están, las chances de que paguen su deuda es mínima, Claro. tienen una alta prima de riesgo, pero sin embargo, sabiendo que van a perder en esa apuesta, luego judicializan el pedido y terminan cobrando de todas maneras, Claro. Bien, con el interés agregado que tenía el riesgo. Claro. bien. La situación es que este grupo que quedó afuera es un grupo de distintos fondos de inversión y exige el 100% del pago. A los bonistas del 2005 y 2010 se les pagó entre el 40 y el 50%. Entonces la postura del Estado argentino es, si nosotros le pagamos el 100, estamos defraudando y estafando a los anteriores bonistas. Claro. Claro. De manera que, por un principio de igualdad, deberíamos pagarles en condiciones más o menos similares a ustedes. Ante esta situación, la Corte de Apelaciones de Nueva York, que es donde radica la denuncia, el fondo, porque es en el Banco de Nueva York a través del que se iba a hacer la realización de este pago, le exige a la Argentina una oferta. La Argentina ofertó el 2 de abril, como se le exigió, cuál era el plan de pagos y le ofreció pagarles el 100%, pero con un bono que vence en el año 2039. Bien. Es decir, que van a cobrar ese 100% en el año 2039 y con un interés anual de aproximadamente el 4%, entre el 2,5% y el 5%. Bien. Y le presentó un plan alternativo que es pagarles antes, en el 2033, pero el 67%, y con una tasa de interés del 8% anual, el doble de tasa de interés. Con lo cual el monto en realidad es poco relevante el total. Claro. Sino lo que más le importa a un acreedor es cobrar ya. ¿No? Lo que más le importa es conseguir el dinero líquido, real, efectivamente, y en este caso quieren el dinero ya y el 100%. Claro. ¿Y hubo una respuesta acerca de la oferta que se hizo? Aún no. Todavía no. Lo que le pidió la Corte, Ajá. la Argentina hace la oferta no al acreedor, sino a la Corte, que es la que Bien. le exige la oferta. Ajá. La Corte se la presenta al acreedor y le solicita que antes del 22 de abril, como fecha límite 22 de abril, se expida si acepta o no acepta la oferta. Ajá. Ok, entonces que tenemos que esperar ahora, en estos días se va a saber el resultado Exacto. de esta apelación. ¿Qué va a pasar respecto de si aceptan o no esta oferta? Ok. Hay un antecedente en estos últimos días que es muy interesante, que uno de estos fondos de inversión, uno de estos fondos buitre, que se llama NML, presentó un embargo en Francia sobre activos argentinos. Es el mismo fondo que presentó en Ghana el embargo de la fragata. Y que en ese momento el Tribunal del Mar, que está localizado en la ciudad de Hamburgo, se expidió a favor de la Argentina. Ajá. Bueno, hizo un planteo similar en Francia por activos relacionados con el Banco Nacional de París y otras empresas vinculadas con este fondo de inversiones, y la Corte Suprema de Justicia francesa falló a favor de la Argentina. Bueno. Es la segunda vez. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a una pausa que no tenemos más tiempo en este bloque. Ahora continuamos con Facundo, que nos va a seguir contando qué es lo que va a pasar con los fondos buitres y la cancelación de la deuda. Y también seguimos con la primera parte del cumpleaños de Sandra Villarruel, así que no te muevas, ya volvemos con más Implicados en la Tarde.